Muy buenas tardes, queridísimas amigas y queridísimos amigos. ¿Cuánta gente en el último evento del año 2020, año que tengo la remota impresión de que no pasará a la historia con buena fama? Tenemos un inicio con 160 personas que representan a 4 continentes. Tenemos aquí presente a gente de Sudamérica, de Centro y Norteamérica, gente de África y gente de Europa. Y vamos entonces a cerrar este año en que el Departamento de Ciencias Sociales, con sus amigos institucionales permanentes, el Departamento de Posgrado, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, en Cataluña, y las entidades que se han ido formando a partir del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, cuyas autoridades hoy nos están honrando, la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, también están sus autoridades hoy aquí presentes, el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que su nobilísima presidenta, la querida Silvia Giurlani, también está con nosotros, así como sus demás autoridades, y la presencia que se ha incorporado durante este año y nos llena de una enorme satisfacción, y esperamos que se trate de una sociedad permanente, el destacadísimo Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Argentina, que tenemos hoy la presencia de sus dos autoridades máximas, la doctora Viviana Kluger y el doctor Ezequiel Abasolo, y otras entidades que nos han acompañado, y en los últimos tiempos se está haciendo cada vez más presente con nosotros también el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, bajo la excelente dirección del doctor Marcelo Alegre, que también están cada vez más haciendo eventos con nosotros. De manera que, bueno, este ha sido un año que en griego clásico se podría definir como año de Mie, pero no voy a terminar la palabra porque no quiero decir cosas feas. Pero por cierto que este es un año que no vemos la hora de que se vaya, de que se termine, de que no vuelva, y demás. Creo que la agenda de este año la vamos a quemar después de que termine, pero en medio de todo esto hemos estado trabajando de manera realmente muy intensa. Así que terminar hoy con casi 200 personas presentes y un evento sobre el juicio de Nuremberg, creo que es muy oportuno. Quería recordarles, antes de pasarle la palabra a nuestra brillante anfitriona de la tarde de hoy, quería recordarles dos cositas básicas sobre el uso del chat. Expresión que hemos españolizado o hispanizado, y que queda horrible, porque chato, tanto en portugués como en castellano, es algo feo en general, y la verdad podríamos haberle puesto otra expresión que no fuera chat, pero así somos, ¿no? Lo que les quería decir es lo siguiente: el chat, por favor, no es un elemento para contarle a la gente cuánto calor hace en la ciudad en la que viven, o que de repente se ha lanzado a llover, o decir, no estoy oyendo lo que se habla. Mire, si no está oyendo lo que se habla, hay dos alternativas: o no lo están oyendo tampoco los demás, o sea que se han dado cuenta, o usted tiene un problema auditivo, en cuyo caso lo más que podemos hacer es recomendarle un buen fonoaudiólogo o algún otro profesional u otra profesional especializado en otorrinolaringología.
pero no ganamos nada con que usted diga no estoy escuchando. La cuestión del chat es a veces extremadamente molesta, sobre todo para la persona que está exponiendo. La persona que está exponiendo está concentrada en lo que está hablando y le van apareciendo cartelitos que dicen cosas, y he tenido a lo largo de este año chats como, por ejemplo, ¿qué frío hace en Concepción? O hacen 40 grados en Cali. O sea, la verdad, no son cosas que realmente importen demasiado a las demás personas que asisten a un evento académico. Distinto si usted, por ejemplo, dice, aquí al lado mío está Albert Einstein, eso sí puede ser importante, pero también es poco posible. De manera que, sin más, tengo el enorme honor de pasar para este último evento del año 2020 la palabra y la dirección a la nobilísima señora vicepresidenta o vicedirectora o vicejefa o vicegurú y muchas más cosas del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora, doctora, postdoctora. Por cada postdoctorado que tenga le vamos a tener que agregar un postdoctora. Andrea Laura Gastrón. Andrea, adelante. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Ricardo por la invitación. La verdad es que es un honor para mí coordinar el último evento del año, de un año que como vos decías va a ser recordado, no sé si por lo bueno o por lo malo, pero estoy segura de que todos vamos a recordarlo. Y realmente, digamos, para reconocer un hecho que fue un hecho inédito en la historia jurídica, como es el juicio de Nuremberg, ¿no? Uno podría incluso intuir qué es lo que se vivía por esos días, seguramente a través de fotografías como la que tiene Ricardo en este momento detrás, el cine, ¿no? Estaba pensando en esa fantástica película Hannah Arendt, para los que les interese, que es una película del año 2012 de Anya Fromm, como para meternos en el clima de lo que se vivía en ese momento, ¿no? Así que de eso se trata este evento, de recordar un hecho terrible, un hecho absolutamente triste, un hecho duro, un hecho que nos marcó, que nos marcó, digamos, para lo que significó la historia social del derecho, ¿no? Entonces, para poner esto con palabras, si es que esto es posible, ¿no? Tal vez porque alguno dudó de la posibilidad de hacer poesía, entonces poner estas cosas en palabra, qué difícil que es. Pero bueno, para eso hay tres juristas reconocidísimos. Yo creo que ninguno de los tres necesita presentación, así que sin más le voy a dar la palabra a Flavia Piovesan, pero antes quería pedirles por favor que hagan las preguntas por chat y una vez que hayan terminado los tres expositores, así que si es que hay tiempo para preguntas, vamos a comentarlas al final de las tres exposiciones. Ahora sí, la querida Flavia Piovesan, entonces te escuchamos. Así. Buenas noches a todas, a todos. Un honor, una emoción de verdad participar de esta reflexión sobre los 75 años del Tribunal de Nuremberg. Una expresión de profunda gratitud a nuestro queridísimo profesor Ricardo, amigo muy querido que vive en mi corazón y que es nuestra fuerza inspiradora. Es a única persona que eu imagino, antes da Navidad, conseguir lograr no, reunir quase 200 pessoas para debater um tema central em la agenda de los derechos humanos. Querido Ricardo, sempre nossa gratitud e por sua capacidade de fazer puentes.
el profesor Ricardo tiene esta magia de hacer puentes, redes, sinergias. Entonces, siempre es para mí hacer parte de esta orquesta con nuestro maestro, siempre. Y también estar aquí en este panel con el profesor Daniel. Tengo profunda admiración, respeto pelo profesor Daniel, y nuestra coordenadora, nuestra jefa, ¿no? Que es la querida profesora Andrea Gastrón. Entonces, me siento muy, muy regalada, en realidad, me siento un regalo con su generosidad, estar aquí en la UBA, una vez más, en esta actividad del año, con más casi 200 personas de 4 continentes. Mi intervención intentará hacer un balance del Tribunal de Nuremberg, destacando 2 preguntas. Una, desde la mirada retrospectiva, o sea, intentaré aquí desarrollar una composición narrativa, un balance de la experiencia de Nuremberg, mirando el pasado y mirando el futuro, haciendo la puente entre el pasado y el futuro, o sea, adotando una mirada retrospectiva, pero también una mirada prospectiva. La primera pregunta es el significado, el sentido del Tribunal de Nuremberg. O sea, desde una visión retrospectiva, ¿cuáles las lecciones aprendidas? En la segunda pregunta, desde una visión prospectiva, mirando hacia el futuro, ¿cuál es el impacto del Tribunal de Nuremberg para el futuro de la justicia internacional? Empiezo con la primera pregunta, ¿cuál es el significado del Tribunal de Nuremberg mirando hacia el pasado, o sea, desde una óptica retrospectiva? Y aquí me encantaría compartilhar 3 ideias, compartilhar 3 ideias centrais. La primera, la experiencia de Nuremberg fue capaz de impulsar el proceso de internacionalización de los derechos humanos, que internacionaliza los derechos humanos y además humaniza el derecho internacional. Por la primera vez en la historia de la humanidad, o que pasó del Estado, o sea, el modo como el Estado trató de sus nacionales, importa al mundo. O sea, los derechos humanos se proyectan como tema de legítimo interés de la comunidad internacional. Y hay un impacto de visión en la doctrina clásica de la soberanía absoluta del Estado. O sea, en pro de la nacionalización de los derechos humanos, hay que revisitar la noción clásica de soberanía del Estado. Segunda idea, por la primera vez el Acuerdo de Londres trata de los crímenes contra la humanidad, o sea, crímenes que lesan la humanidad. O sea, es la primera que hay la introducción de esta categoría, crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el artículo 6 del Acuerdo de Londres, la jurisdicción del Tribunal de Nuremberg, su competencia material, involucraba 3 crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, o sea, esclavitud, exterminio, assassinato, deportação, todo o impacto de los horrores de la barbárie totalitária, ¿no? Cometida contra a população civil antes e durante a guerra, perseguições baseadas em critérios raciais. O sea, consolidou a doutrina de superioridade baseada em diferenças. O sea, hierarquizou humanos. E Hannah Arendt trabalha com a ideia de displaced persons, personas sem lugar em el mundo, quando há a experiência totalitária de los horrores de la barbárie nazista, las atrocidades.
Y la tercera idea es que por la primera vez hubo ahí la afirmación de la responsabilidad internacional de los individuos, los grandes líderes. O sea, toda la ambición de Nuremberg no era sancionar los ejecutores, sino también los mentores, los ministros del Reich, o sea, personas que estavam em uma posição de comando. E eu penso que aí há um desafio muito importante, sobretudo em virtude do artículo 7º do Acordo de Londres, que rechaça as imunidades. Ou seja, a posição oficial do réu, seja como jefe de Estado, como oficial responsável por el aparato governamental, não será considerado para excluir a responsabilidade, para isentar a responsabilidade. Isto é um logro porque, aí veremos na próxima pergunta, isto impactou incluso a Corte Penal Internacional, que também, no artigo 27 do Estatuto de Roma, trata de rechazar as imunidades. Ou seja, o perpetrador pode ser um jefe, príncipe, pouco importa. Todos são iguais ante a lei. Ou seja, a responsabilidade de los indivíduos por los horrores, as atrocidades perpetradas contra os judeus sobretudo durante a guerra. A segunda pergunta: qual é o impacto do Tribunal de Nuremberg para o futuro da justiça internacional? Agora, temos em conta as 3 reflexões desde a lente retrospectiva, avançamos para a lente prospectiva, fazendo o diálogo entre o passado e o futuro. Qual é o impacto de Nuremberg para o fortalecimento, o futuro da justiça internacional? Também aqui destacaria 3 ideias centrais. A primeira, a experiência de Nuremberg fomentou o processo de justicialização internacional. Ou seja, por exemplo, os tribunais ad hoc, 90, o Tribunal de Bósnia, da antiga Iugoslávia, criado por la Resolução 827 de 93 do Conselho de Seguridade da ONU. O Tribunal ad hoc para juzgar o que se passou em Ruanda, mediante a Resolução 827 do Conselho de Seguridade de 90, perdão, a Resolução 935 de 94. As 2 experiências, o Tribunal ad hoc temporário para juzgar o genocídio ruandês, o Tribunal ad hoc para juzgar o que experimentou a antiga Iugoslávia, os crimes contra a humanidade, foram, eu diria, impactados, influenciados por la experiência do Tribunal de Nuremberg. Ou seja, a experiência de Nuremberg impulsou a justiça internacional. Segunda ideia, também aqui, minha avaliação é que há impacto direto de Nuremberg à Corte Penal Internacional. A Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, hoje tem mais de 123 Estados-partes, é uma justiça pré-estabelecida, permanente, imparcial, que tem por competência material juzgar os mais graves crimes contra a humanidade, e agora com a perspectiva de gênero incluso, crimes de genocídio, de guerra e de agressão, os mais graves, e desde uma perspectiva da cooperação internacional. Ou seja, críticas hechas com relação à experiência valiosa, pero imperfeita de Nuremberg, ou seja, houve críticas, como, por exemplo, a sanção da pena de morte, como, por exemplo, ser uma pós-facto,
yo aquí comparto con la visión de que el Tribunal de Nuremberg aplicó el costumbre internacional, que es una fuente de derecho internacional, de acuerdo con el artículo 30 de la Corte Internacional de Justicia, aplicó el costumbre internacional para sancionar los terribles crímenes. O sea, es muy interesante hacer el contraste, contrastar la institucionalidad del Tribunal Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma de 98, con el Acuerdo de Londres, que cria el Tribunal Internacional, el Tribunal de Nuremberg en 45. Porque ahí la historia nos ensinou. Hay lições aprendidas para fortalecer uma institucionalidade que é a justiça internacional em matéria penal. E, finalmente, a terceira e última reflexão é que sempre, não, para aqueles que se dedicam, entregam sua vida à causa dos direitos humanos, há este imperativo ético de justiça. Há imperativo ético de combate à impunidade, de rechazar a indiferença ante o dolor, o sofrimento humano, de poner a centralidade absoluta em las vítimas. E tenho esta crença que hoje temos uma Corte Penal Internacional com esta ambição de responder a los mais graves crímenes que afetam a humanidade, de garantizar justiça e de permitir a responsabilização internacional, incluso de jefes de Estado, no combate à impunidade. Hubo o primeiro fallo da Corte Penal Internacional foi 14 de março de 2012, o caso, a condena de Thomas Lubanga Dilo por crímenes de guerra, o caso da República Democrática do Congo. Hoje temos mais de 5 casos em la Corte Penal Internacional, involucrando desde Uganda, República Centro-Africana, Quênia, Geórgia, Líbia, outras geografias, pero também involucrando 3 países da região. Em graus distintos, em fases distintas, recebemos a notícia do caso aberto contra Maduro, há poucos, semana passada, ou seja, abertura de caso contra presidente Maduro, acusação de crimes contra a humanidade, tortura, perseguição em massa, estupro em Venezuela. Eu estive em evento sobre a Corte Penal Internacional na Kennedy School em Harvard em 2018, com evento havia uma jueza canadense que integra a corte e o ex-presidente Santos, que estava como visiting scholar em Kennedy School. E foi muito interessante, porque compartilha a experiência de Colômbia, dizendo fator muito clave para o acordo de paz em Colômbia foi o Tribunal Penal Internacional. Ele dizia, porque eu intentava lograr acordo sempre com a perspectiva, uns querem A, outros querem B, e claro, acordo não será tampouco A ou B, será C. Há que construir consenso. E a possibilidade de responsabilização internacional por parte da Corte Penal Internacional foi muito persuasivo para mover o acordo de paz. Em caso de Brasil, também, há poucos dias, houve a abertura também, por parte da promotoria, de uma investigação contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, impeça o Tribunal Penal Internacional também a mirar, además de África, a mirar a América Latina. Ou seja, me parece, e aí concluo, a experiência nos 75 anos do Tribunal de Nuremberg foram uma experiência extraordinária
para el combate a la impunidad, para la esperanza de justicia a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, e sobretudo, por fazer com que a força del direito pueda prevalecer em detrimento del derecho de la fuerza. O sea, las cortes institucionalizam la cultura y la protección de los derechos humanos. O sea, que la fuerza del derecho pueda prevalecer contra el derecho de la fuerza. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Un placer escucharte, realmente muy agradecida por tus reflexiones. Y ahora vamos a escuchar al querido Daniel Rafecas. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Andrea. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Ricardo Rabinovich y al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por esta invitación. La verdad que recordar los 75 años del juicio de Nuremberg me parece que es un evento sumamente trascendente e importante, y por eso celebro que el maestro Ricardo haya tenido la visión de realizar esta actividad que, bueno, está a la vista, que está siendo muy exitosa y con mucha convocatoria. Perdón, Daniel, perdón, discúlpame, me lo sugeriste vos, Daniel. No, bueno, no fue así, no fue así. Surgió una conversación, pero fue una propuesta tuya. No es cierto, no es cierto. Bueno, no importa. Lo importante es que estamos aquí todos reunidos, y bueno, acabamos de escuchar una exposición magistral de la doctora Flavia Piovizán. Yo voy a hacer también algunas reflexiones, por un lado en una perspectiva histórica, institucional y jurídica, y por otro lado también complementando un poco lo que dijo la doctora Piovizán desde la experiencia del caso argentino, ¿no? de los procesos de memoria, ¿verdad? Y del impacto de los juicios de Nuremberg en los procesos de memoria, verdad y justicia en nuestro país, que han sido tan importantes y que siguen siendo tan importantes. En términos históricos, yo diría que tenemos que comenzar diciendo que la devastación, ¿no? La devastación causada en Europa por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy sigue resultando muy difícil de calibrar, ¿no? Con decir que la cifra de muertos entre militares y civiles solamente en Europa alcanzó casi los 50 millones de personas, de acuerdo a estudios recientes. La mitad de los cuales pertenecían a la Unión Soviética. La mitad de los muertos europeos los puso la Unión Soviética, el Ejército Rojo, el pueblo ruso en su guerra, en la guerra del llamado Frente Oriental. En la guerra sin cuartel que hubo entre 1941 y hasta el final de la guerra con la Alemania nazi. Bien, ahora, ya desde mediados de 1943, es decir, en pleno curso de la guerra, digamos, después de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, que fue en febrero del 43, rápidamente comenzaron las conversaciones entre las 4 principales potencias aliadas, es decir, los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Comenzaron a conversar acerca del día después de la caída del Tercer Reich, ¿no? Ya viendo en perspectiva la caída del régimen nazi, sabiendo de antemano que se iba a abrir a más tardar en el otoño del 44 un nuevo frente en Europa continental, en el frente occidental, etc. Bueno, luego de largas y complejas negociaciones que incluyeron propuestas de todo tipo, ¿no? Porque los rusos propusieron juicios sumarísimos, fusilamientos masivos de dirigentes responsables, etc.
se terminó acordando, entre las 4 grandes potencias, celebrar un juicio oral y público en el cual se ponga en el banquillo de los acusados a representantes de todos los ámbitos gubernamentales y militares de la Alemania nazi, en tanto responsables de haber conducido a Europa a la catástrofe bélica, ¿no? Y frente a un tribunal cuyos miembros están ahí detrás del profesor Ricardo, algunos de ellos, se los ve allí en la foto de atrás, decía, frente a un tribunal conformado por jueces, algunos civiles, otros militares, uno por cada uno de las 4 potencias vencedoras. Este juicio comenzó el 20 de noviembre del 45, el 20 de noviembre del 45, de ahí la recordación de los 75 años. Ahora, fueron 6 meses, apenas 6 meses después de la rendición de Alemania, ¿no? Esto es notable, cómo se organizó, gracias a que estaba todo ya preparado de antemano o previsto de antemano, en 6 meses comienza el juicio. Y se elige la sede de los tribunales de la ciudad de Nuremberg, en el oeste de Alemania, básicamente por 2 razones. La primera era que, como dicho tribunal estaba en las afueras de la ciudad, entre Nuremberg y Erlangen, se lo puede visitar hoy en día, los tribunales de Nuremberg siguen funcionando como tales, son salas de juicio. Yo estuve allí hace un par de años. En ese momento, esos tribunales quedaron intactos de los bombardeos de los aliados, porque estaban en las afueras de la ciudad, y además contaba y sigue contando con un presidio adyacente, que también era muy conveniente para llevar y traer a estos presos y a estos enjuiciados que eran tan relevantes y había que manejarlo con mucha cautela. Por otra parte, también tenía un fuerte potencial simbólico, ¿no? Porque hasta el inicio de la guerra, es decir, hasta 1938, era en Nuremberg donde los nazis se daban cita anual para conmemorar y celebrar los fastos del Partido Nacional Socialista, así como también rendirle tributo y devoción al Führer, ¿no? Que invariablemente daba allí sus discursos. De modo que la elección del lugar tenía también esta potente carga simbólica, como dije. Igualmente simbólica fue la selección de los acusados, ¿no? Porque, digamos, de decenas de miles de posibles acusados, bueno, fueron seleccionados, algunos de ellos eran de gran relevancia, y eran sin duda altos responsables políticos del régimen nazi. El más importante era Hermann Göring, que era el vicejefe, ¿no? O el viceführer, el número 2 en la línea de mando del régimen. Luego estaban, por supuesto, los miembros del Estado Mayor del Ejército, Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, el principal ideólogo del nazismo, Alfred Rosenberg, el sucesor de Reinhard Heydrich como segundo al mando de las SS, que se llamaba Ernst Kaltenbrunner, el gobernador de Polonia, Hans Frank, en donde funcionaron los 6 campos de exterminio de la solución final, junto con otros de segundo o tercer orden, miembros del gabinete de Hitler, gobernadores de territorios ocupados, responsables de la propaganda nazi como Julius Streicher, jerarcas del Partido Nacional Socialista. En total fueron 21 acusados los que se iban a sentar frente al tribunal en aquel juicio. Como se sabe, en el verano del 45, en la conferencia de Londres, a la cual refirió la doctora Piovesan, los aliados se pusieron de acuerdo sobre los cargos que iban a ser materia de acusación. En primer lugar, por crímenes contra la paz. Iban a ser enjuiciados por crímenes contra la paz, considerados la esencia del indictment, ¿no? De la acusación, y el principal móvil que guiaba a los vencedores a llevar adelante el juicio ante el mundo entero. ¿Por qué? Porque comprobado este cargo, el de los crímenes contra la paz, los aliados se veían relevados de toda responsabilidad por sus propios actos de guerra, ya que habían actuado en respuesta a una agresión incalificable e ilegítima de parte de la Alemania nazi, a la que no tuvieron más que responder con ímpetu, determinación y un altísimo coste en vidas. El segundo cargo, además de los crímenes contra la paz, impulsado especialmente por soviéticos y franceses, eran los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra a los cuales se refirió Flavia en su exposición también
en los juicios que vinieron en las décadas posteriores por otros tribunales internacionales. Los crímenes de guerra ya estaban reconocidos previamente en la comunidad internacional como perfectamente punibles a través de la Convención de Ginebra y otras cartas y acuerdos multilaterales. Homicidios, malos tratos, deportación de población civil, empleo de mano de obra esclava a los efectos del esfuerzo de guerra, graves afectaciones a prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, saqueos, devastaciones no justificadas. Todos estos cargos podían ser de una u otra manera derivados a la definición de crímenes de guerra. Y por último, para captar también las políticas discriminatorias y racistas del régimen nazi, no necesariamente vinculadas con la guerra, en especial contra los judíos europeos, los crímenes contra la humanidad, ¿no? El tercer grupo de cargos se definieron como crímenes contra la humanidad y abarcaban, entre otras atrocidades, la definición, concentración, deportación y exterminio de poblaciones civiles antes o después de la guerra, y también la persecución por razones políticas, raciales o religiosas, independientemente de lo que establezca el derecho interno del país en el que se cometieron. En lo que a esta conferencia interesa, por lo menos de mi parte, habremos de rastrear especialmente las implicancias que hubo durante el juicio respecto de este último cargo, de los crímenes contra la humanidad. El juicio finalizó el 1 de octubre de 1946. Del total de 21 acusados, 15 de ellos fueron condenados, además de por crímenes contra la paz o crímenes de guerra, también condenados por delitos contra la humanidad. De 21, 15. 11 de ellos a pena de muerte, 1 a cadena perpetua y los 3 restantes a penas de entre 15 y 20 años de prisión. Considerando que de los 21 hubo 3 absueltos de todo cargo, esto quiere decir que solo 3 de los condenados lograron eludir el cargo de crímenes contra la humanidad. El primero fue Rudolf Hess, que era un lugarteniente de Hitler, pero que quedó al margen de la guerra al quedar prisionero en Inglaterra en 1941, y los 2 altos cargos de la Marina. Los 2 altos cargos de la Marina también quedaron marginados de delitos contra la humanidad. Todo el resto del gabinete, del ámbito político, los encargados de la propaganda, los gobernadores, los ocupantes de territorios, todos fueron condenados también por crímenes de humanidad, crímenes contra la humanidad. En definitiva, lo que el juicio de Nuremberg puso en primer plano fue la responsabilidad de la Alemania nazi en conducir a Europa a una guerra devastadora. Y esto se ve reflejado en los 2 principales cargos, los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra. Y digamos que en un segundo plano quedaron los delitos contra la humanidad, que les sirvieron a los fiscales como una acusación subsidiaria para empujar o para terminar de convencer a los jueces, en más de un caso, para imponer la pena capital. Esa fue la funcionalidad que tuvieron los crímenes contra la humanidad. Terminar de convencer a los jueces respecto de algunos de los acusados para que también se llegue a la pena capital, a la pena de muerte. Pero ni los actores del juicio, ni Europa, ni el mundo, diría yo, estaban preparados tan tempranamente como en 1946, en un continente en ruinas, con millones de desplazados por el conflicto bélico que acababa de terminar, para mirar de frente todo el horror de las atrocidades cometidas por los nazis y sus aliados, especialmente en Europa Oriental, y particularmente respecto de los fusilamientos masivos y el gaseamiento de millones, o el gaseo de millones de judíos europeos en el contexto del Holocausto, en campos de exterminio, como el de Auschwitz-Birkenau, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante lo sucedido en el juicio de Nuremberg para los procesos de juicio y castigo en la Argentina? ¿No? Porque si estamos diciendo que básicamente el objeto principal del enjuiciamiento, por lo menos desde mi punto de vista, fue el haber conducido al mundo, en definitiva, a una guerra devastadora, y en un segundo plano aparecen los crímenes contra la humanidad,
Bueno, ¿por qué así todo ha sido importante para los avances de los procesos de memoria, verdad y justicia en la Argentina? Bueno, en primer lugar, por la definición que en el juicio de Nuremberg se formuló respecto de los delitos contra la humanidad, como crímenes que trascienden las fronteras y que atentan contra los valores y principios más elementales de la condición humana, compartidos por todos los pueblos civilizados del planeta y que nos identifican como miembros de la especie humana, más allá de las latitudes, de las etnias y de las culturas a las que pertenezcamos. Cuando se cometen este tipo de crímenes, básicamente contra la vida, contra la libertad, contra la dignidad humana, de forma masiva y sistemática, desde estados autoritarios y dictaduras, tales afectaciones trascienden las fronteras del territorio donde los crímenes tienen lugar, porque ofenden a la humanidad en su conjunto, que es la que en definitiva reclama justicia. Este concepto va a generar una consecuencia ineludible, que es la siguiente: frente a crímenes de lesa humanidad, no hay fronteras que valgan para su juzgamiento y castigo. No pueden oponerse obstáculos formales o materiales. No hay espacio para amnistías, indultos o perdones. Ni puede alegarse el paso del tiempo para impedir la prosecución de los juicios hasta las últimas consecuencias. Nuremberg también ha sido importante porque fue allí por primera vez cuando se reconoció el derecho de gentes, o jus gentium, como fuente formal para fundamentar el castigo de atrocidades que atentan contra la humanidad toda. El principio que emana de Nuremberg, precisamente respecto de la formulación de los crímenes de lesa humanidad, es que por más que los mismos no estuvieran previamente tipificados como tales, algo que puntualizó recién la doctora Piovesan, desde un punto de vista formal, ello resulta irrelevante desde la perspectiva de la legalidad, tanto del juicio como de las condenas, ya que su prohibición, la prohibición de estos crímenes, proviene del fondo de los tiempos y es compartida desde siempre por todos los pueblos que integran la comunidad de naciones. Forma parte de la costumbre internacional. Esto también lo mencionó Flavia recién. Forma parte de la costumbre internacional que en el caso del juicio de Nuremberg constituyó la fuente formal que dio fundamento para la acusación y la condena por tal delito. Estas cuestiones fundamentales, cuando llegó el momento, unas décadas después, fueron recogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso precedente Barrios Altos, de Perú, de 2001, en el cual se reiteró la consigna central que emana de Nuremberg. Reitero, frente a crímenes de lesa humanidad, es obligación de todos los estados que pretendan pertenecer a la comunidad civilizada de naciones el remover todos los obstáculos, sean jurídicos, sean materiales, para proveer verdad, justicia y reparación a las víctimas. Este es el mensaje de Nuremberg y de Barrios Altos. Además, que un Estado haya o no ratificado los tratados internacionales de derechos humanos de forma previa a la comisión de los crímenes de lesa humanidad que pudieron haberse cometido en su territorio, resulta indiferente, en mi opinión, puesto que el reconocimiento a través de estas cartas universales o regionales no es más que la cristalización en el papel de lo que de antaño ya está consagrado en la conciencia de las naciones. De modo que la ratificación tardía, entre comillas, la ratificación tardía, no puede obstaculizar el cumplimiento de estas consignas. Todo ello ha sido especialmente relevante en nuestra región en materia de prescripción de la acción penal. A su vez, esta misma jurisprudencia, Nuremberg, Barrios Altos, fue la piedra fundamental sobre la que se erigió el fallo Simón de nuestra Corte Suprema de Justicia Argentina en el año 2005, 4 años después de Barrios Altos, y que permitió despejar el argumento del paso del tiempo como óbice para la reapertura de las investigaciones judiciales, ¿no? tras la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? desde el 86 y del 87. Fue gracias a los precedentes señalados que la justicia argentina habilitó la reapertura de los procesos de lesa humanidad, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, se contabilizan unos 1000
lleva juzgados aproximadamente unos 1000 acusados, ya condenados en todo el país. De este modo, la importancia del juicio de Nuremberg para los procesos de verdad y justicia en la Argentina resulta innegable, ya que la esencia de lo que allí se decidió en términos de sí juzgar y de por qué juzgar fue recogido primero a nivel regional en Barrios Altos y desde allí en forma directa en el fallo Simón. Pero creo que es necesario enfatizar que el camino correcto emprendido por la Corte argentina no era el único posible. Otros máximos tribunales de justicia de la región, como los de Uruguay o de Brasil, pese a la estridencia, ¿no?, a la sonoridad del mensaje universal y regional canalizado en estos fallos en Nuremberg y en Barrios Altos, estas cortes han vuelto el rostro, ¿no?, le han dado la espalda y han negado esta doctrina, haciendo lugar de este modo a las exigencias de las corporaciones militares de estos países al rechazar los legítimos reclamos de las víctimas. Lo que quiero decir es que tanto la Corte Suprema en Brasil como en Uruguay han dicho, y lo siguen diciendo hasta la actualidad, que los secuestros, las torturas, los asesinatos alevosos cometidos durante las etapas dictatoriales de sendos países, en el marco del Plan Cóndor, simplemente están prescriptos por el paso del tiempo, coronando, poniéndole los laureles de la victoria, del triunfo, a las políticas de olvido e impunidad desplegadas desde distintos factores de poder durante las décadas previas. Las resultas de esta postura de las Cortes Supremas brasileñas y uruguayas han sido previsibles y fríamente asumidas de antemano, porque eran inexorables. Me refiero a que ambos países fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no responder el llamado de la comunidad internacional en este sentido. En cambio, en la Argentina, en el contexto de una política de Estado que sigue vigente hasta el día de hoy, que está en pleno desenvolvimiento, y yo soy testigo de ello como juez a cargo de investigaciones por delitos de lesa humanidad, se vienen cumpliendo con alto nivel de satisfacción y compromiso las premisas establecidas en esta tradición de jurisprudencia internacional. Por lo tanto, digamos, y para terminar, diría que a 75 años de su inicio, ¿no?, de su punto de partida, el mensaje del juicio de Nuremberg, por lo menos desde la perspectiva de la República Argentina, sigue más vigente que nunca y nos obliga a redoblar los esfuerzos para proveer verdad, justicia y reparación moral y material a todas las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra etapa dictatorial, porque, bueno, en definitiva es la única manera, por lo menos desde nuestro aprendizaje, desde nuestro doloroso aprendizaje de las enseñanzas que pudimos recoger nosotros desde nuestro país, esta es la única manera de asegurar la garantía de no repetición, la garantía de no repetición que late como un anhelo incesante desde el 15 de noviembre de 1945 en adelante. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias y gracias por haber cumplido con el tiempo acordado. Por último, voy a darle la palabra entonces a Ricardo Rabinovich Bergman, nuestro querido director, como para que nos comparta sus propias reflexiones. Gracias. Gracias, Andrea. Caramba, qué difícil hablar después de Flavia y de Dani. En realidad más me mueve el interés a quedarme reflexionando sobre lo que tan maravillosamente han compartido que no agregar lo poco que tengo para sumar en esta reunión. Y que estará, por cierto, muy vinculado con lo que mis dos queridos amigos que me han precedido han traído. Hay dos aspectos que yo pensaba compartir en estos breves minutos con ustedes en la tarde de hoy. El primero, estamos hablando de reflexiones, memoria, porque han pasado 75 años, hace poquito,
Hace pocos días se cumplieron los 75 años, como destacaba Dani, de la instalación del Tribunal de Nuremberg, y que cambió la digamos, situación, el circunstancial del lugar, ¿no? Porque Nuremberg hasta ese momento era fundamentalmente el lugar de las leyes raciales, el lugar que era el apellido de las leyes raciales, de las terribles leyes de, entre comillas, defensa de la sangre y el honor de los alemanes. Y a partir de este momento, Nuremberg pasó de ser la ciudad de las terribles leyes raciales a la ciudad del juicio. Hay en esta etapa de reflexión tres aspectos que me resultan notables, porque en un principio pareció que habíamos aprendido, y luego pasaron los años, 75 años es mucho tiempo, son más de 2 generaciones en los términos tradicionales de la historiografía, y parece que nos hemos olvidado, o por lo menos casi inmediatamente hubo quienes no se enteraron. Los tres aspectos que fueron juzgados directa o indirectamente en Nuremberg, a los que me quiero referir, porque hay otros más, son primero el imperialismo. Con muchísima razón hablaron Daniel y Flavia de esta cuestión de iniciar una guerra, atacar a otros países, invadir otros países. Todas las invasiones, como bien lo ha mostrado varias veces nuestro querido compañero de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Buis, y como hemos tantas veces visto desde que la humanidad empezó a dejar registro, todas las guerras han tenido y todas las invasiones han tenido un fundamento acorde con las creencias compartidas del momento y que puede ser más o menos aceptable de acuerdo con las condiciones, pero que al menos suele parecer aceptable para quienes lo plantean. La recuperación de Helena de Troya es quizás el más famoso de los casus belli antiguos, más allá de que haya sido real o puramente literario, y el Lebensraum era, por cierto, uno de los grandes casus belli que se sostuvieron y se levantaron desde ya el Mein Kampf de Hitler del año 25 como fundamento o pseudo fundamento para la invasión que comenzaba hacia el este y que comenzaba al amparo de un acuerdo de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, con la Unión Soviética, un pacto tan sorpresivo como al mismo tiempo destructivo, ¿no? Que marcó la división de Polonia, los países bálticos y demás. El imperialismo fue juzgado y fue condenado implícitamente en el juicio de Nuremberg. Algunos de los frutos inmediatos fueron posiblemente elementos que favorecieron la independencia de la India y de Pakistán, la aparición y el sustento de las doctrinas políticas antiimperialistas, entre las cuales yo destacaría muy especialmente en la posguerra las ideas del peronismo argentino, por ejemplo, que es un característico elemento de construcción de posguerra. Hay que tener muy presente que el peronismo llega al poder en Argentina en el 46, o sea, justamente en el aftermath del juicio de Nuremberg. Y este elemento nos lo olvidamos y se lo olvidaron en muy poco tiempo. Vale decir, casi de inmediato vimos reaparecer el imperialismo con nuevas formas, el imperialismo soviético, el imperialismo chino, el imperialismo norteamericano, los vimos reaparecer casi inmediatamente, muy rápidamente, o sea, vimos a las propias víctimas, como bien decía Dani recién, fueron millones y millones de seres humanos los que murieron en la Unión Soviética, fueron muchos
los soldados valientes que dieron su vida en los ejércitos desplazados por los Estados Unidos. Fueron muchísimos los chinos que en medio muchas veces de sufrimientos horrendos fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial a manos fundamentalmente del ejército japonés, y sin embargo el imperialismo volvió. Tíbet fue objeto de una masacre en 1959, la Unión Soviética de Stalin se caracterizó por sus purgas, por el archipiélago Gulag, por la sumisión de las repúblicas no rusas a las repúblicas rusas, y del imperialismo de los Estados Unidos creo que no necesito hablar demasiado. Segundo aspecto en el que no se aprendió mucho, el racismo. Con muchísima razón, Flavia y Daniel hablaron del elemento de cuño racial. A mí no me gusta hablar de razas en materia de seres humanos, pero sí de racismo. El elemento racial, y es muy interesante que los propios Estados Unidos, que eran los líderes posiblemente, o el país líder del Tribunal de Nuremberg, siguió practicando activamente el racismo en gran parte de su territorio por muchos años todavía, por 2 décadas por lo menos todavía, después del juicio de Nuremberg, de manera institucional, a través del criterio de separate but equal. El fenómeno de Rosa Parks, por ejemplo, sobrevino bastante después del juicio de Nuremberg. Las fuentes para beber agua, colored people, white people, siguieron durante mucho tiempo. Martin Luther King fue muy posterior al juicio de Nuremberg, y si vamos al caso, el señor George Floyd fue asesinado hace pocos meses en Estados Unidos, mostrando que el racismo continúa plenamente vigente, si bien ya no de una manera institucional, a pesar de que el señor policía que mató a George Floyd luego salió francamente en libertad y fue muy claramente apoyado por el señor presidente Trump, que con qué suerte ya se va a descansar. En la Unión Soviética hubo racismo, esto es indiscutible, hubo una clarísima política de predominancia de los pueblos étnicamente rusos sobre los demás. China tiene características racistas también en su política, y el racismo se entronizó, por ejemplo, en el régimen del apartheid en Sudáfrica, y continuó, y sigue habiendo racismo, y lo hay incluso en nuestros países, lo hay en Latinoamérica, lo hay en Argentina, lo hay en Brasil, lo hay en Chile, lo hay en gran parte de Latinoamérica. O sea, ¿aprendimos del juicio de Nuremberg en materia de imperialismo? Creo que no. ¿Aprendimos en el juicio de Nuremberg en materia de racismo? Creo que no. Y el tercer punto en el que creo que no aprendimos es el tema de la eugenesia. La eugenesia es un aspecto esencial que es juzgado en el juicio de Nuremberg aún de manera implícita. Creo que todos sabemos que en 1920 Karl Binding y Alfred Hoche habían publicado el terrible Die Freigabe der Vernichtung des lebenswerten Lebens, el permiso para la eliminación de las vidas que no merecen ser vividas. Este libro, que es un libro plenamente coherente con toda la línea que viene de Darwin, de Francis Galton, incluso de Cesare Lombroso y demás, toda la línea de la eugenesia, pero en clave de la Alemania derrotada en la Primera Guerra en 1919, donde se suma el elemento económico. Este es un libro que va a tener una incidencia enorme 5 años después, cuando Hitler escriba el Mein Kampf. El libro que posiblemente mató más gente en toda la historia de la humanidad, y que es realmente un paradigma de cómo un ignorante puede escribir un libro que sea leído por muchísima gente. Lo cierto es que este libro recibió el refuerzo de
muchísimos intelectuales, empezando por el Premio Nobel de Medicina católico militante Alexis Carrel, que estaba haciendo sus prácticas, sus investigaciones en Estados Unidos, y que va a escribir en 1935, va a escribir L'homme c'est inconnu, el hombre es desconocido, siguiendo la línea de Binding y Hoche, siguiendo la línea de Hitler y proponiendo las cámaras de gas como una manera cristiana, una manera humanitaria de terminar con las vidas que no merecen ser vividas. También el nazismo recibió la adhesión de una gran cantidad de científicos, de intelectuales. Ya tenemos a Jung, ya tenemos a Heidegger, ya tenemos a una gran cantidad de figuras importantísimas que adhirieron, y algunos lo dijeron expresamente, como Otto von Verschuer, por ejemplo, uno de los experimentadores en materia genética en los campos de exterminio, que luego sería en la Alemania federal catedrático universitario sin mayores problemas, y que felicitó a Hitler diciéndole: usted, su eminencia, es el primer hombre de Estado que actúa de acuerdo con los dictados de la ciencia. Esto genera, por ejemplo, en 1936 la ceremonia de hermandad entre la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Harvard. Las dos estaban cumpliendo años y las dos se hermanan en el 1936. Hay que aclarar que para 1936 las universidades alemanas son judenfrei, están libres de judíos, y Freiburg iba a tener ni más ni menos que a Heidegger como rector, con su escudito con la esvástica, por supuesto, que tanto le gustaba, y va a haber entrega de premios de doctorados honoris causa. Por ejemplo, Heidelberg va a entregar doctorado honoris causa a Foster Kennedy, por ejemplo, que sostenía la eliminación de los chiquitos con deficiencias, y otros premios más que se van a entregar, y doctorados honoris causa, porque ¿qué es lo que une? Une la eugenesia. La eugenesia estaba incluso en el discurso de personas completamente opuestas a las ideas nazis, como Jiménez de Azúa, como Nicolai, etc. O sea, esto de que de repente la eugenesia estuvo en la base, como el racismo estuvo en la base de los horrores que se están juzgando en Nuremberg, este factor es un factor que, diría Jürgen Habermas, cuando a principios del siglo XXI denuncia en su libro El futuro de la naturaleza humana una nueva forma de eugenesia, la eugenesia liberal, la llama él, la eugenesia liberal, yo me atrevo a llamarla eugenesia de mercado, siguiendo al maestro Habermas. Esto tampoco lo hemos aprendido del todo. Hoy estamos frente a posibilidades eugenésicas a través, por ejemplo, de los diagnósticos genéticos previos a la implantación de los embriones congelados. Estamos frente a posibilidades eugenésicas inimaginadas por quienes estaban siendo juzgados en el juicio de Nuremberg. Y no nos estamos dando cuenta y no lo estamos asumiendo. No lo estamos asumiendo. Hace muchísimos años, este viejo profesor universitario que os habla fue integrante de los últimos momentos del movimiento hippie. En aquella época, cuando yo era un jovencito que en una muy hippiesca Villa Gesell tenía una mantita y hacía pulseras y collares y los vendía, fumando alguna que otra cosa de vez en cuando, en aquella época teníamos muy claro que todo esto era horrendo. Hoy en día, si uno siquiera coloca estas cosas, mucha gente lo llama retrógrado, lo llama enemigo del progreso. Yo creo que el movimiento hippie tenía muchas cosas para decir con relación al juicio de Nuremberg, pero al movimiento hippie lo hemos borrado de la faz de la historia del pensamiento. Y quiero terminar, continuados de alguna manera montándome en ancas de las dos brillantes exposiciones de Flavia y de Daniel, con una reflexión final. Creo que Nuremberg fue el gran triunfo de Antígona. Como historiador del derecho, no puedo dejar de ver que el planteo
que han traído tan maravillosamente Flavia y Daniel con relación a la legitimidad de Nuremberg es el planteo de Antígona. Cuando Creón le dice a Antígona, pero ¿cómo tú le rendiste honras fúnebres a tu hermano Polínices si sabías que yo con mi autoridad legítima, con mi arjé, yo había prohibido bajo severa pena de muerte que se le rindiera homenaje? Y Antígona primero ensaya el argumento de las nomoiton theon, los principios de los dioses, pero luego inmediatamente dice, porque estas son conductas que vienen de mucho tiempo atrás y nadie sabe cuándo aparecieron. O sea, lanza el argumento del tiempo inmemorial y de comportamientos que están basados en construcciones sociales que vienen desde remotamente atrás. Y diría que, y esto va para las personas que nos gusta el derecho romano y la filosofía jurídica romana, diría que es el gran triunfo de Ulpiano, porque Ulpianus, ese gran jurista sirio que aparece recopilado en el libro primero del Digesto de Justiniano, trayendo esos dos conceptos del ius naturale y del ius gentium, al que se refirió también Daniel, no tan bien, sino tan bien, Daniel, esta idea de que existen fuentes de las respuestas jurídicas que no están y no las hemos de buscar en la legislación, sino que están en la observación de la naturaleza, el ius naturale, o en la observación de los comportamientos comunes a todos los pueblos, como decía Daniel correctísimamente recién, que es el ius gentium de Ulpiano. Y esto es lo que nos está diciendo para uno de los mayores y grandes problemas que tenemos desde siempre, que es el de fundamentar los derechos humanos, que para la fundamentación de los derechos humanos, y aquí no me quiero olvidar de que el eslabón siguiente es la tan olvidada en la historia de los derechos humanos Escuela de Salamanca del siglo XVI, la que cuando yo estudiaba se llamaba Escuela de los Teólogos Juristas, y ahora ya no se la tiende a llamar de esa manera, la escuela de Vitoria, de Domingo de Soto, de Melchor Cano, de Ginés de Sepúlveda, de toda esa línea de Fray Luis de León, de Fray Bartolomé de las Casas, toda esa escuela que elabora sobre esta base romana y que es la gran base de la construcción de los derechos humanos. En fin, creo que Nuremberg nos dice, y con esto termino, Nuremberg nos dice que a la hora de la verdad, si queremos realmente defender los derechos humanos, necesitamos dejar de lado el positivismo normativista, el positivismo legalista y buscar en otras partes. Creo que fundamentalmente buscar en la idea de la construcción histórica, sociocultural de los derechos humanos. Nada más, muchísimas gracias. Es muy difícil aplaudir si estoy buscando el botón para desilenciarme, pero qué bueno, es un placer escuchar a los tres, realmente me quedé obnubilada. Bueno, tal como anticipamos, tenemos todavía un ratito de tiempo. Les pido a las personas que quieran hacer preguntas que utilicen el chat y me las mandan por chat. Y vamos a hacer estas preguntas en la medida en que tengamos tiempo, ¿verdad? Así que yo les pido que sean muy claras las preguntas y nos digan a quién va dirigida cada pregunta y bien precisa, y por supuesto preguntas que tengan que ver con lo que aquí se está debatiendo. Así que fantástico. Bueno, tengo una pregunta de Eli Silva, la primera, que dice: en agosto de 1946 comenzaron los procesos o juicios de Tokio contra los criminales de guerra japoneses
qué opinión les merecen, o sea que entiendo que debe ser dirigida a nuestros tres expositores, y por otro lado, en ninguno de estos procesos se dijo nada sobre Estados Unidos y las 2 bombas atómicas que tiró sobre Japón. ¿Esto no merecía ser juzgado? Bueno, si alguno de los expositores quiere responderle a la querida Elizabeth, adelante. Ahí está. Yo, gracias Andrea, gracias Elizabeth. Yo simplemente diría, también para dejarle tiempo a los otros panelistas, volvería sobre un concepto que desarrollé en mi exposición en ese punto. Precisamente la celebración con esa puesta en escena de tanto del juicio de Nuremberg como de los juicios que se llevan adelante en Tokio, tenían precisamente el principal objetivo político que buscaban las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, era el de adjudicarle toda la culpa, toda la responsabilidad por las atrocidades y lo que fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial a las potencias vencidas, a los vencidos. Y entonces, yo no lo dije en mi exposición, pero los bombardeos masivos que hubo sistemáticamente, sobre todo en el 43 y 44 en Europa, en Alemania, del cual el más famoso es el bombardeo de la ciudad de Dresde, ¿no? A comienzos del 45, en febrero, y también, por supuesto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, van a ser presentadas en ese contexto, durante y después de la condena en Nuremberg y en Tokio, va a ser presentado como un acto de legítima defensa, o, si se quiere, como un acto de estado de necesidad, ¿no? Por eso yo decía que digamos, este es el principal objetivo que va a llevar a las potencias a erigir los procesos y llevarlos a cabo con este simbolismo, con esta potencia comunicacional, ¿no? Dirigida a todo el mundo, dirigida tanto a los vencedores como a los vencidos, para adjudicarle en definitiva las atrocidades y las barbaridades y los excesos y lo catastrófico que fue la Segunda Guerra Mundial, no solamente lo realizado por los vencidos, sino también por los vencedores, a las espaldas de los condenados y de lo que ellos representaban. Perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo. Flavia. Ricardo, Flavia. Yo coincido con lo que respondió Dani, agradezco también la pregunta de Eli. Coincido con lo que respondió Dani. Si la pregunta es una pregunta en el sentido de si hubiera sido, como diría nuestro admirado Joan Manuel Serrat, Elizabeth, sería fantástico. Hubiera sido fantástico que todas las conductas atroces que se llevaron adelante durante la guerra hubieran sido objeto de juicios. Y en ese sentido, yo desde un punto de vista, digamos, del deber ser, coincidiría contigo. Bueno, no lo fueron. Que no lo fueron le quita legitimidad o valor al juicio de Nuremberg. Creo que no. Creo que no. Creo que todos los juicios que ha habido en todos los tiempos de todos los países, cuando han tenido algún contenido político, han tenido carga política. El famoso lawfare del que se habla ahora no es una novedad, ha sido algo que ha existido. O sea, Sócrates fue acusado, en todo caso, por lawfare, por Anitos, Meletos y Licon. Si vamos a eso. Que hubo evidentemente, como bien lo destaca Daniel, un elemento de tipo político, de tipo de momento en el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg fue muy teatral y esto es indiscutible, fue filmado, Daniel lo decía hace poco en una conferencia en la que estabas vos también, Elizabeth. El juicio fue filmado de una manera que no tiene precedentes en la historia, o sea, es la primera vez, y eso que no había televisión, vos te puedes imaginar lo que hubiera sido si hubiera habido televisión.
En las salas de cine de todo el mundo se pasó el juicio de Nuremberg. Tuvo una difusión impresionante para la poca capacidad que tenían los medios en ese momento. Tuvo una difusión impresionante y fue muy teatral, la propia instalación, el hecho de elegirse Nuremberg, todo fue muy teatral, pero todos los juicios son teatrales. Creo que a quien tenga duda le basta leer la tesis doctoral magnífica del profesor Nacho Tedesco y tantas otras. O sea, los juicios tienen teatralidad. Si no, los jueces no usarían togas, no usaríamos palabras rarísimas como su señoría, vuestra señoría, y tendríamos una disposición escenográfica y demás. Los juicios en Estados Unidos, los juicios son espectáculos públicos gratuitos. La gente cuando no tiene plata para ir al cine va a ver juicios. Entonces, la cuestión es, sí, hubiera sido fantástico, pero no lo fue. Y te agrego una sola cosa más. En Japón, cuando estuve en Hiroshima, justamente averiguando, investigando y hablando con la gente, me llamó muchísimo la atención, especialmente en Hiroshima, pero también en el resto de Japón, me llamó muchísimo la atención cómo los japoneses se han autoinculpado por las dos bombas atómicas y por los bombardeos que normalmente después de las dos bombas atómicas, los terribles bombardeos incendiarios que destruyeron, por ejemplo, Tokio. Tokio fue destruida completamente por bombardeos incendiarios. Los japoneses han desarrollado una autoinculpación muy grande con relación a esto, y gente que he conocido de Alemania también. Una idea de decir, bueno, esto fue por lo que nosotros hicimos, ¿no? Si este es un resultado de la propaganda resultante de Nuremberg o no, no lo sé, pero sería interesante que, y en esto también creo que podemos agregarlo a los 3 puntos que yo había planteado, creo que sería interesante que de Nuremberg hubiéramos aprendido que la guerra es algo malo y que no se hace, ¿no? La guerra no tiene que ser ni siquiera una alternativa que se piense. Nosotros vivimos en países donde se ha pensado en la guerra para cualquier cosa enseguida, ¿no? Nosotros en Latinoamérica tenemos guerra por un partido de fútbol, y no es una manera de decir, es verdad. Tuvimos una guerra por un partido de fútbol. Y la verdad es que enseguida decimos, vamos a recurrir a la guerra. El señor presidente Jair Mesías y otros más, enseguida, si es necesario recurriremos a las armas y demás. El presidente Trump, en sus acusaciones contra China por el coronavirus, dejó entender que, bueno, si es necesario se usará la fuerza, y teníamos que haber aprendido que la guerra es una cosa muy mala. Como se les dice a los chicos, la guerra es caca, ¿no? Ustedes saben que caca deriva del griego. En realidad está muy bien decir que la guerra es caca. La guerra es mala, la guerra es fea. Eso significa caca en griego. La guerra es mala, la guerra es fea. Y tendríamos que haber aprendido eso, aprender que la guerra es un delito. Nuestro gran Juan Bautista Alberdi, en su momento con relación a la guerra del Paraguay, un crimen que cometimos juntos, Brasil, Uruguay y Argentina, ya él decía el crimen de la guerra. La guerra es un crimen, la guerra es un delito, la guerra es un delito siempre. Entonces, esto yo creo que es algo que teníamos que haber aprendido también de Nuremberg. Sí quiere hablar Flavia. Yo estaba seguro que cuando yo hablara le iba a incitar a Flavia a hablar. Muchas gracias. Yo coincido totalmente con Ricardo, con Daniel, y me gustaría aquí también compartir 3 reflexiones. La primera es que coincido con lo que decía Ricardo. El problema no fue Nuremberg, o el Tribunal de Ruanda, o el Tribunal de la Bosnia, o los casos, ¿no?, submetidos a la Corte Penal Internacional. O sea, hay que enfrentar la crítica muchas veces, pero el problema no es la respuesta, sino la ausencia de respuesta cuando hay violaciones de derechos, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento,
Cuando hay derechos violados gravemente, hay que tener respuesta. Y la respuesta no puede ser la impunidad, el silencio o la indiferencia. Sobre cuando tenemos genocidio, crimes contra la humanidad, torturas, ejecuciones extrajudicial arbitrárias, violações maciças de direitos humanos. Ou seja, a segunda ideia é a necessidade, e eu penso que para a institucionalidade, incluso do Tribunal Penal Internacional, hoje, o reto é reduzir a chamada politicidade e fortalecer a juridicidade. Temos casos, muitos, a boa parte dos casos ante o Tribunal Penal Internacional de África, Congo, República Centro-Africana, Quênia, Costa de Marfim e outros. O problema não está em termos estes casos, pero o problema está em não termos outros tantos casos. Onde há direitos violados, onde há dolor, há que haver justiça. Isto me parece clave, incluso para fortalecer a credibilidade da institucionalidade internacional. E primeira e última reflexão, me encantou a visão de Ricardo quando lembrava, acordava, Nuremberg foi o início e o fim, ou seja, o locus de las leis racistas, as primeiras leis racistas que institucionalizavam a barbárie, pero foi também o fim quando há o juízo de Nuremberg. Eu me acuerdo quando eu estive em Nuremberg, há anfiteatro nazista que tinha a capacidade para 5.000, que, claro, a construção se quedou por la mitad, ou menos de la mitad. E para a população isto genera grande desconforto. Que fazer com esta obra? Pero aí a memória, aí sempre a advertência, há que recordar para que as garantias de não repetição. E também me encantou, e eu comparto da visão de Daniel, sobre o pacto de Nuremberg com relação à justiça, memória, reparação. E aí todo o impacto em nossa região, a jurisprudência interamericana, que combate os crimes de Estado, o terrorismo de Estado, garantizando o direito das vítimas. Da justiça interamericana, do sistema interamericano, a centralidade é das vítimas, e aí temos na jurisprudência muito sólida o caso Barrios Altos, de 91, aqui destacado por Daniel, o caso Amonacer Eliano contra Chile, o caso Gelman contra Uruguai, o caso Gomes Lund contra Brasil, ou seja, a jurisprudência muito sólida. Não há como denegar justiça. Ou seja, há que remover todos os obstáculos para fazer justiça, para acolher a voz e o dolor das vítimas, também em nome das garantias de não repetição. Eu comparto com Ricardo o direito à paz. Há que defender o direito à paz. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Y que podemos recordar, hablando del derecho a la paz, podemos recordar una vez más a ese gigante compatriota tuyo que nos ha abandonado hace tan poquito y que ya tenemos tanta saudade de él, Paulo Bonavides. Ese gigante, ese genio brasileño que nos dejó este año hace tan poquito y que toda su prédica giraba alrededor del derecho a la paz como primero y esencial derecho humano. Vaya el recuerdo para Paulo Bonavides, qué gran tipo. Andrea, Sí. Yo no sé si a vos te han llegado, hay dos preguntas que son para Daniel y para Flavia. Hay una que me parece terriblemente interesante,
y que sé que, por lo menos sé que Daniel la maneja muy bien, que es, y que creo que mucha gente debe compartir esta duda, que es cómo fue el procedimiento para la elección de los jueces. Dani, yo sé que vos manejás esto muy bien. Adelante. Perdón que me metí, Andrea. Está bien. Esa no me llegó. Por eso, porque me di cuenta. La elección de los jueces fue en los 4 casos fue una elección exclusivamente política, es decir, se lo decidió en el Departamento de Estado de Washington para los jueces norteamericanos, es decir, lo decidió el presidente junto con su procurador, con su ministro de Justicia, con sus asesores. En Inglaterra lo decidió Churchill con su círculo íntimo de asesores legales. En Francia lo decidió De Gaulle, también con sus asesores jurídicos, y en la Unión Soviética lo decidió el Soviet Supremo, y cada uno de ellos, cada uno con su impronta. Es decir, Estados Unidos se inclinó por elegir jueces profesionales, con experiencia en materia penal. Inglaterra se decidió por jueces constitucionales, jueces que tengan una sólida formación jurídica. Y en el caso de la Unión Soviética, a los soviéticos no le importaba absolutamente nada de todo esto y nombraron jueces de la justicia militar soviética, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, cada uno decidió libremente de acuerdo al perfil de juez que quería poner allí, y de allí entonces también la heterogeneidad y las discusiones que se trasuntan en la sentencia, ¿no? Y también en los debates que hubo entre medio, cuando se tenían que tomar posiciones a partir de planteos de las defensas, especialmente a partir de planteos de las defensas, a veces también de los fiscales. Y ahí entonces había como visiones muy encontradas, digamos, sobre todo entre los jueces soviéticos y franceses de un lado y los ingleses y norteamericanos del otro. Pero la elección fue absolutamente política, no intervino un solo órgano judicial de los que nosotros estamos acostumbrados a conocer hoy en día. Gracias, Dani. Y no sé si tenés otra pregunta que ahí creo que los dos pueden responder, que me parece interesante, que es cómo vinculan ustedes la experiencia de Nuremberg con, yo sé que Dani estuvo trabajando en esto muy especialmente y estoy seguro que Flavia también, con el tema del apartheid sudafricano. Adelante. Flavia. Yo pienso que... No, Flavia, te enmudeciste de vuelta. Vamos, ahí. Aqui, sim. No, este é um tema clave, ¿no? E eu penso que enfrentou muito bem o tema do racismo. Há lições aprendidas, ou seja, houve uma resposta à doutrina de superioridade baseadas raciais. Pero aí temos, como acordava Ricardo, o drama do racismo estrutural. E temos retos e desafios contemporâneos. Eu sou relatora para Estados Unidos e tivemos muitas audiências em la comissão, em el período de sessões virtual, em pandemia, sobre racismo estrutural, violência policial. Ou seja, eu penso que esta é a clave para o Estado de Direito, para a democracia, para os direitos humanos. Ter respostas efetivas para garantizar o direito a ter direitos, não? O direito à dignidade humana, ao respeito e rechaçar as doutrinas que hierarquizam humanos. Aqui, Ricardo também se acordava do separate but equal, políticas de segregação. No país, Brasil, por exemplo, foi o último país do mundo ocidental a abolir a esclavitud. Temos aí indicadores, a violência, a pobreza, a exclusão, tem, eu diria, a ética da pobreza, exclusão, violência,
en toda la región. Si tomamos la letalidad de COVID-19, en Estados Unidos, los afrodescendentes tienen una letalidad mayor que la población blanca. O sea, tenemos la urgencia, y yo pienso que esta es una lección aprendida, pero tenemos el desafío de desmantelar toda y cualquier política, doutrina racista y que que rechace el idioma de la autoridad, que el idioma de derechos humanos. Este, para la Comisión Interamericana, es un tema de gran centralidad, no solamente en Estados Unidos, Brasil, en toda la región, todos los indicadores, y ahí comparto de la visión de mi querido Ricardo. Y aquí aprovecho, porque tengo que salir inmediatamente para ir a Washington, tengo una sesión de la comisión ahora, mis colegas me aguardan, perdón, porque aquí, al menos, solamente una palabra, ¿no?, de saudade también de nuestro querido profesor Paulo Bonavides. Yo me acuerdo la conferencia en la UBA sobre derecho a la paz, un hombre extraordinario, inspirador, de gran generosidad, que deja un legado muy, muy, muy importante en la lucha por derechos y por justicia. Muchas gracias a todos, Ricardo querido, querido Daniel, queridas, Andrea, Elizabeth, me voy, tomo el vuelo hay un segundo en la bueno, pero, comisión. A ver, vaya, pero no se olvide que en el mes de enero tiene que dar clases en el curso para el doctorado. Su clase de derechos humanos en el módulo cuarto. Así que no se olvide, que la estaremos esperando. Juntos. Jamás, jamás. Es mi oxígeno en la pandemia, es mi fuerza, mi oxígeno estar en la UBA. Feliz Navidad. Besos, gracias. Me voy entonces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo agregaría una cuestión. Es muy buena la pregunta, muy, muy interesante, porque en realidad para responderla tendríamos que empezar por señalar que las 4 potencias que aparecen enjuiciando a los acusados en el juicio de Nuremberg, todas discriminaban a algún sector de la población en ese momento. Es decir, Francia y el Reino Unido eran 2 potencias imperiales y tenían una lista interminable de reglas y de medidas que convertían en ciudadanos de segunda a los habitantes de los territorios colonizados, como por ejemplo el caso de Argelia o de Indochina, en el caso de Francia, o extensos territorios también en África y en Extremo Oriente de parte del Reino Unido. Y lo mismo, ni hablar de la Unión Soviética, ¿no?, que era un régimen autoritario que no solamente que discriminaba, sino que encarcelaba y enviaba a campos de concentración del sistema Gulag a todos los que sean disidentes políticos. Y en Estados Unidos, en el año 45-46, había una veintena de estados que tenían legislación discriminatoria respecto de los afrodescendientes, de los negros norteamericanos. A ver, las tropas norteamericanas no estaban formadas por blancos. Hasta en eso había discriminación. A ver. Ahí está de vuelta. En Estados Unidos, bueno, esto es parte también de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era un estado discriminador hasta ese momento. Mucho tiempo después, en los años 60 y 70, van a venir las conquistas de los derechos civiles de la minoría negra en Estados Unidos. Y además todos ellos discriminaban a las mujeres. Es decir, que en materia de discriminación nadie estaba aquí exento de pecado como para arrojar piedras. En el caso de Sudáfrica, era especialmente aberrante, ¿no? Recordemos que Sudáfrica era parte de la Commonwealth, fue parte de los ejércitos aliados. Sudáfrica aportó 250.000 soldados al frente occidental, combatieron en África, combatieron en Italia, combatieron en Francia.
igual que canadienses, neozelandeses, australianos, británicos, etc. Y es muy interesante el dato de que contemporáneamente con el juicio de Nuremberg, que se estaban llevando adelante las sesiones preparatorias de la primera Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se va a cristalizar en diciembre de 1948, que es el 9 y el 10 de diciembre, y que se consagran dos cartas internacionales: la Declaración Universal de Derechos del Hombre y la Convención Universal contra el Genocidio. Bien, la Convención Universal contra el Genocidio, que se sanciona el 10 de diciembre del 48, fue aprobada por unanimidad de todos los miembros, los 50 y pico de miembros que tenían en ese momento las Naciones Unidas, y que incluían a Sudáfrica. El único país de las naciones congregadas en esa Asamblea General, cuyo representante, cuando llegó el momento de votar la Convención contra el Genocidio, se levantó y se fue el representante de Sudáfrica. Porque votar favorablemente esa convención era prácticamente condenar al Estado que esa persona estaba representando, por el régimen del apartheid, que como sabemos recién se vino abajo en 1994. Iba a pasar casi medio siglo, ¿no?, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para terminar con este espectáculo del horror, ¿no?, y de la aberración. Así que está claro que tan atrás en el tiempo como entre noviembre del 45 y hasta octubre del 46, estaba claro que Occidente tampoco estaba preparado para juzgar políticas discriminatorias como las que llevó a cabo el régimen nazi antes y después de las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935. Gracias, Dani. Yo no sé, Andrea, tengo un comentario de Ezequiel Abasolo, el presidente del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que propone, a partir de lo que le ha inspirado esta reunión, iniciar un proceso para tratar de digitalizar y publicar las actas del juicio de Nuremberg. Propone que Daniel se ocupe de hacerlo. No, eso va por nuestra parte. Y también destaca muy sabiamente la necesidad de revalorizar la tradición del derecho de gentes previa al juicio de Nuremberg, visto y considerando que se trata de una muy fecunda línea que se debe trabajar. Así que me parecen muy importantes las consideraciones del doctor Abasolo. Yo no sé si tenés alguna otra pregunta, Andrea, para los últimos. El problema es que son demasiadas y el horario no nos va a permitir hacerlas. Elegí una. Quisiera leer un comentario de la querida Noemí Rempel, que felicita a los expositores, una actividad de lujo. Bueno, de lujo es tener a Noemí Rempel en el público. Eso es de lujo. Es un lujo, un lujazo tenerte, Noemí. Bueno, voy a elegir una pregunta que es la que sigue, que es sumamente precisa, porque si alguien conoce la respuesta, dice Adriana Castro, ¿cómo, quién o quiénes financiaron el tribunal? Dani. Si alguien... No, Dani lo financió, no, que Dani responda. La verdad que no lo sé, no tengo ese dato, no lo conozco. Asumo que habrá sido afrontado en partes iguales por los cuatro estados vencedores, pero no he visto en la bibliografía que yo he consultado, he leído sobre esto, no he visto que se haya tocado el tema de cómo se financió el juicio. Bueno, y nos hace felicitaciones la querida Tania Mota, que dice cierre con clave de oro, con llave de oro. Felicitaciones también a todos. Buenísimo. Te queremos mucho, Tania. Genia absoluta y total. Un honor que nos estés acompañando siempre en los eventos.
Como durante todo el año. Durante todo el año. Y seguí juntando doctorados, Tania. Tania junta doctorados como los chicos juntábamos figuritas cuando yo era chico. Doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Va a tener el currículum más importante de la historia de la humanidad. Dale, tirate otra pregunta. Otra pregunta, tengo una pregunta de Ibrahima José. Para todos los expositores, ¿cuál es su posicionamiento frente a la falta de derechos frente a las mujeres en los países musulmanes y ante la falta de derecho de vida a los cristianos misioneros en los mismos países antes nombrados? Vamos a ver. Es una pregunta, primero, es una pregunta que no se vincula directamente con la temática que estamos tratando hoy. Y segundo, es una pregunta que no va para el tiempo que tenemos. Yo creo que tenemos que buscar una pregunta más breve, porque esto, lo que yo le propongo a la querida Ibrahima es que lo propongamos como temática para otro evento. Por otra parte, lo hemos trabajado ya en varios eventos, le comentamos a Ibrahima que lo hemos trabajado ya en varios eventos, el tema de la situación de las mujeres y también de las personas LGBTIQ+, en los países musulmanes que tienen políticas vinculadas con la aplicación directa del Corán para estas cosas, porque hay otros países musulmanes en los cuales no sucede esto, ¿no? Y también hay que ver que muchas de las cuestiones estas no están vinculadas en sí con el Islam, sino con elementos culturales propios de cada grupo, ¿no? Partamos del principio de la vestimenta, que la vestimenta de las mujeres no está, contrariamente a lo que creen muchas personas, establecida en el Corán, sino que el Corán establece tanto para hombres como mujeres que se deben vestir de manera decorosa, pero de ninguna manera ni el hijab ni el niqab están establecidos en el Corán, sino que parten de las culturas locales. Pero bueno, es otro tema y por eso hemos tratado y lo volveremos a tratar varias veces porque es un tema extremadamente interesante. Tengo varias amigas musulmanas, feministas y luchadoras activas por los derechos de las mujeres, que una de ellas me decía, yo estoy muy orgullosa de mi hijab, y es una gran luchadora feminista. O sea que también esto es un tema bastante complicado. Sí, profesora Andrea Gastrón, ¿qué más preguntas tenemos? Tenemos 1 minuto para preguntar. Muchísimas. Cielo Linares hizo varias preguntas. Te hago una porque es para vos, que hablaste de literatura clásica. ¿El predominio de la persecución penal no va un poco en contra de la solución política que Atenas hablaba como necesaria en Euménides de Esquilo? Pregunta muy concreta de Cielo Linares. Sí, la respuesta para mi querida Cielo, que es una persona maravillosa y sumamente inteligente, y la respuesta es sí. O sea, respuestas concretas sí las hay. La respuesta es sí, pero vamos a ver, todas las culturas ofrecen contradicciones. El ser humano es contradictorio, es eminentemente contradictorio. Todas las culturas ofrecen contradicciones. El propio juicio de Nuremberg, del que estamos hablando, estos elementos que contaba recién Daniel, hacen uno se imagina un juicio que sea absolutamente coherente. Bueno, eso es el planeta Vulcano. Eso es el planeta Vulcano, porque lo que es entre los seres humanos, nunca jamás vamos a tener coherencia total en absolutamente ninguna cosa que hagamos, y mucho menos en las culturas. Además, nosotros hablamos a veces de Atenas o los griegos ya es peor, pero incluso hablar de Atenas. Bueno, Atenas era Platón, pero también Atenas era Anitos, Méletos y Luicón, y Atenas eran unos y eran otros. De la misma manera que Inglaterra es Boris Johnson y es Paul McCartney, y es la reina y es John Lennon. Y Jorge Rafael Videla, aunque nos duela, es Argentina también.
como Jair Messias es Brasil también, aunque puede ser que a más de una persona le duela. Incluso a algunos que no somos brasileños también puede ser que nos duela. Pero Pinochet también era Chile, no cabe la menor duda. Y Fujimori también era Perú. O sea que evidentemente esto yo creo que maravillosamente lo transmite, ya que hablamos de literatura, Isabel Allende en su extraordinaria novela La Casa de los Espíritus. O sea, esa casa Chile, como la casa Argentina, como la casa Brasil, como la casa Perú, como la casa Uruguay, como la casa Alemania. O sea, Hitler era Alemania, pero también Van Galen, cuando hablaba en contra de las normas eugenésicas alemanas y demás, también era Alemania. Entonces, no busquemos coherencia donde no la hay en general. Yo creo que ahora sí estamos, Andrea. Estamos a las 20:00. Tengo más preguntas. Felicitaciones de Vero Lescano, felicitaciones de Mabel, que es una ex hippie. Tengo de todo. Somos dos. Todavía tengo guardada, Mabel, todavía tengo guardada la última pulsera que hice. La tengo guardada en el cajón de mi mesa de luz, es la última pulsera que hice. Las demás las regalé, pero la última pulsera que hice cuando yo vendía pulseras y collares en Villa Gesell, que las hacía yo, esa es la última pulsera que hice. Y todavía la tengo guardada. Y en el fondo de mi corazón el hippie sigue estando. Por eso cuando vengas si alguna vez me venís a visitar a mi despacho en el Departamento de Ciencias Sociales, vas a ver que el cartelito en la mesa, y acá hay varios que pueden dar testimonio de eso, dice Dr. Old Hippie. Porque eso es lo que siento que seré todo el resto de mi vida, un viejo hippie. Y aguante el movimiento hippie. Antes que cierres, Andrea, y nos desees a todos un feliz año nuevo y una feliz fiesta, hoy aparte también le deseamos Hag Sameach por Hanukkah a las queridas amigas y amigos de religión judaica. Quiero decirles que este es el último evento de este año, pero ya tenemos 2 para el año que viene. El día 6 de enero, por empezar, invitamos a todas y a todos a un momento histórico. Desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lanzaremos, junto con la Universidad de Girona, el máster en Cultura Jurídica, lanzaremos el primer, en Latinoamérica, en Hispanoamérica por lo menos, el primer equipo de investigaciones y estudios internacional e interdisciplinario sobre la sociedad, la cultura y la historia jurídicas de África subsahariana. Su comisión inicial estará integrada exclusiva y únicamente por alumnas y alumnos de la Universidad de Buenos Aires del África subsahariana. Serán de Angola y de Nigeria. La presidencia inicial la tendrá nuestra querida alumna Lina Ventura Caloyas de Angola y estarán secundadas por Amor de Fátima Mateus, por María Celeste Januario, por Elisa Silicavisa, por Godwin Nemeka de Nigeria y demás. Vamos a hacer historia porque es muy importante que aprendamos más sobre la vida, la cultura, la historia, la sociedad, el derecho del África subsahariana. Y al día siguiente, el día entonces 7, tendremos el primer encuentro del año 2021 del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que esta vez tendrá por temática, según lo ha dicho la noble presidenta Silvia Giurlani, que acá la estoy viendo en figurita, tendrá por temática cine, paz y derecho. Y tendremos representantes de varios países que hablarán
sobre esta temática. Así que nos despedimos ahora con las palabras de la querida profesora doctora Andrea Gastrón, pero nos despedimos por las fiestas nada más, por las fiestas. Y luego volvemos porque hay mucho, mucho, mucho por hacer. El estudio del derecho nosotros pensamos con Andrea, con Dani Rafecas, con Noemí Rempel, con Vero Lescano, que la estoy viendo ahí también, con Sandro Laza Pallero, que lo veo ahí también, con tantas profesoras y profesores de la facultad. Pensamos que el estudio del derecho tiene muy poco que ver con el aprendizaje memorístico de leyes, de sentencias, la reverencia de libros de doctrina, la doctora Viviana Kluger, que está también ahí presente, el doctor Ezequiel Abásolo, que está ahí presente, la profesora Elizabeth Silva, la doctora Natalia Stringini, y no sigo porque son muchos los nombres. Creemos que se trata de construir un mundo mejor que este mundo en el que vivimos. Para eso vas a una facultad de Derecho, hermana. Para eso vas a una facultad de Derecho, hermano. No para aprenderte el Código Penal o el Código Civil o la Constitución. Vas a una facultad de Derecho porque soñás con un mundo mejor, porque soñás que ese mundo mejor se puede hacer, se puede construir y que vos podés, granito de arena sobre granito de arena, contribuir a que el día de mañana esta tercera roca que gira alrededor del sol sea un sitio mejor para los niños y para las niñas y para toda esta especie tan maravillosa y tan perdida que integramos. Gracias, profesora Andrea. Cerremos el evento entonces. Bueno, yo no quiero decir mucho porque después de lo que acabo de escuchar, creo que las palabras huelgan. Muy felices fiestas, realmente. Vamos a terminar una nueva vuelta alrededor del sol próximamente y nos vamos a desear lo mejor para el próximo año, todo lo mejor para ustedes, realmente mis mejores deseos de felicidad, Yag Sameach, y por muchos y nuevos y geniales eventos como este para el próximo año. Un gran abrazo. Nos vemos en el 2021.